Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Recordamos la cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Debemos cuidar el llamado y la elección del Señor. En la segunda carta de Pedro nos recuerda y nos invita a unos niveles de actuación porque debemos cuidar que Dios nos eligió y debemos cuidar que Dios nos llamó. Nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos, porque Dios en su infinita sabiduría, en su soberanía y en su poder, determinó que nosotros fuéramos creyentes. O sea, nos eligió y nos llamó. Y debemos cuidar ese llamado y debemos cuidar esa elección. Por eso, Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La palabra a través de Pedro nos está recordando que el llamado y la elección que Dios hizo de nosotros es para que en la eternidad estemos junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y hagamos parte, como dice Pedro, de esa naturaleza divina. Los que hemos sido escogidos, los que hemos sido elegidos por el Señor, esa es la invitación que tenemos del Señor. Esa es la promesa preciosa de la cual habla Pedro. Una promesa preciosa, magnífica, de estar en la eternidad con la Trinidad, estar en la mejor posición por toda la eternidad. Pedro también en su palabra, en su carta nos dice, en el versículo 10, dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Pedro nos está reiterando que la elección no la hicimos nosotros, la elección la hizo el Señor y que por esa elección fuimos llamados, pero también nos dice que debemos hacer ciertas cosas. Si usted se toma el tiempo y lee la segunda carta a Pedro, va a encontrar esos elementos específicos de los cuales dice Pedro nos debemos esforzar. Cosas como cuáles, la fe, la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor. Son elementos en los cuales Pedro hace claridad, en los que nos debemos esforzar para que nosotros no caigamos jamás. Que a través de la práctica de estos elementos en nuestra vida, nosotros seremos fortalecidos de tal manera que aseguraremos el llamado y la elección de Dios. Quiere decir que está en nuestras manos, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en la relación con los demás, en la relación con Dios, en la relación con nosotros mismos, está el defender, el cuidar, el llamado y la elección que Dios nos ha hecho. Recordemos, no es una elección, no es un llamado cualquiera, es un llamado, una elección que nos está invitando a vivir en la eternidad con Cristo Jesús. Y les recuerdo, fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor.
Estos elementos son parte de nuestra vida cristiana, son parte de nuestro día, de cada uno de nuestros días. Si nosotros nos llamamos creyentes, si nosotros nos llamamos hijos de Dios. La palabra también me dice en el versículo 11, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro nos está diciendo, nosotros tenemos un llamado y una elección que hizo el Señor, pero nos está diciendo que debemos esforzarnos en todas estas cosas que hemos mencionado. Pero también nos está dando la confirmación de una promesa maravillosa, y es que se nos abrirán de par en par las puertas del reino de Jesucristo. ¿Qué otra cosa podemos esperar? ¿Cuál mejor esperanza pudiésemos vivir si nosotros podemos tener la garantía, la seguridad de que en el proceso y el cumplimiento de estos elementos de nuestra vida cristiana vamos a garantizar que tenemos entrada en una puerta que está abierta para nosotros, de par en par, para que entremos al reino de Cristo Jesús? Pero también recordemos nuestras responsabilidades en ese proceso de nuestra relación y de nuestra intimidad con el Señor. No solamente se trata de obedecer y de cumplir y de esforzarnos en estos elementos que nos menciona Pedro, sino que se trata de una persistencia y una permanencia que garantice la siguiente promesa que Dios nos hizo, y fue que nuestra familia, nuestros amados, los que tenemos en nuestro corazón, serán salvos. O sea, recuerde que nosotros tenemos responsabilidad con nuestra salvación, pero también tenemos responsabilidad con los nuestros, con los que Dios permite que nosotros tengamos relación. Por eso cuando la palabra me da dentro de los elementos que yo debo tener amor fraternal o afecto fraternal, lo que me está diciendo es que yo no puedo seguir pensando o pensar solamente en mí mismo. Yo debo pensar no solamente en mí, sino en mi familia y en absolutamente todas las personas que de una u otra manera Dios permite que tengan relación conmigo. Lo que yo debo hacer en ese amor fraternal es enseñarle a otras personas que la manera de tener de par en par las puertas del reino de Cristo Jesús es la constancia, es la permanencia, es el esfuerzo en estos elementos. Pero quizás nosotros no los estudiamos, quizás nosotros no los recordamos, quizás el hecho de no estudiar la palabra hace que no los apliquemos diaria, cotidiana y permanentemente. Para mí es muy importante en lo personal poder recordar a través de las semillas de amor cada uno de estos elementos, y me atrevo con todo respeto y me atrevo con todo cuidado a decir y a tomar para sí y para mí unas palabras de Pedro en este caso. Dice Pedro en el 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12, y con todo respeto lo hago: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que ya las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Pedro nos está diciendo que a pesar de que nosotros sepamos estas cosas, y en el ámbito ya muy personal, yo lo considero como la justificación y la razón de existir de este tiempo que dedicamos al Señor a través de estas semillas de amor. Las considero para mí mi tarea, mi obligación, y es el propósito de un ministerio que Dios me ha dado. Estas semillas de amor representan para mí la maravillosa oportunidad de recordarle a usted lo que usted sabe, pero que es necesario que diaria y cotidianamente lo llevemos en nuestro corazón. Y se la recuerdo para finalizar: fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción al Señor, afecto fraternal y amor. En ese amor es que me atrevo cada día
a grabar una semilla de amor para usted, para que usted la comparta, para que usted la lleve en el día, para que usted la viva y para que se la dé a aquel que usted considere que la necesita. Es parte de ese amor fraternal con el que vivimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.